a todos, soy Adrián y estoy aquí con Rafa y vamos a hablar de uno de los subgéneros del terror más influyentes en los últimos tiempos, que son el género de los zombies. Los han llamado de muchas maneras: renacidos, muertos, mordedores, caminantes, como los quieras llamar. Pero vamos a ver un poco de la historia y cómo han ido evolucionando a lo largo del género del cine. Los primeros zombies es la primera ola, vamos a hablar de ella, que empezó en el 32, pero tiene varios libros que la han ido basando, como Frankenstein, que introduce un poco el género del monstruo renacido, de Mary Shelley, del 1818. También luego tenemos Soy Leyenda, de Richard Matheson, del 54. Y luego también tenemos algunos relatos, como el del Reanimador, de H.P. Lovecraft, del 22. Entonces ahora, después de haber puesto un poquito en contexto, vamos a hablar de una de las que están consideradas la primera película de zombies de la historia, que es White Zombie, del 1932. Esta película habla de una pareja que va a Haití a casarse, pero resulta que uno está enamorado de la chica, entonces contrata a un hechicero vudú para que la mate y luego la reviva, pero revive siendo un zombie raro, porque es como si no tuviera conciencia de sí misma. Entonces aquí se introduce uno de los estándares más importantes de la primera ola, y es que los zombies no son comedores de cerebros, no corren detrás de la gente, son muertos renacidos por un hechicero vudú. Entonces puede ser un hechicero vudú o como en Plan 9 del espacio exterior, una película que trata de un ejército extraterrestre que mata gente para luego revivirlas, convirtiéndolas en zombies, que son inmunes a los disparos. Eso ya se empieza a introducir en esta época. Luego también vamos viendo cómo se ha ido evolucionando a lo largo del cine y cómo han ido expandiéndose, llegando a España, una película del 1955 llamada Gritos en la noche, que habla de un secuestrador que empieza a secuestrar chicas y luego las mata y las renace convirtiéndolas en zombies, como se puede decir. Entonces ahora, ya después de haber puesto un contexto en cómo fueron evolucionando, cómo se fue asentando el género, vamos a hablar de una película que es de las más influyentes y de las más características del género. La noche de los muertos vivientes, de George Romero. No sé si la habrás visto. Sí, la verdad que es una de las probablemente una de las primeras películas que yo he visto acerca de zombies, que claro, al estar hecha desde hace muchos años, pues ¿qué quieres que te diga? La calidad de vídeo, la calidad de en general de vídeo, pues no es que se diga la más moderna, claramente, pero a pesar de eso, el guión y cómo están hechos los zombies, y para mí el maquillaje, para cómo era la época por aquel entonces, me parece una barbaridad. O sea, es una película que a mí, yo empecé viéndola y me la enseñó mi padre y a mí me encantó. Es como me fui enganchando al género de terror de los zombies. Sí, aparte que es una película de finales de los 60. Estamos hablando de una época, aparte que era muy clasista en esa época, y que en este momento los zombies ya empiezan a ser una crítica a la sociedad, de cómo nuestra sociedad consumista, cómo sería si esa sociedad se acabara y tuviéramos que volver a reconstruirla. Entonces ya podríamos hablar de la influencia que ha llevado, por ejemplo, en el videoclip de Michael Jackson, el de Thriller. De hecho fue el disco más vendido de toda la historia, el disco de Thriller, de Michael Jackson. Y en el videoclip, no sé si lo habrás visto, supongo que sí, es un videoclip de 11 minutos donde se ve a Michael Jackson vestido totalmente de zombie y pues bailando. Y Michael Jackson. Michael Jackson, claro. Bueno, entonces esta película introduce uno de los estándares que hasta hoy en día lo tenemos, que es que los zombies, si te muerdes, te conviertes, y solo se puede matar de un disparo, te cortan la cabeza, lo que sea. Bueno, entonces, ahora, después de hablar de esto, el género se fue sobreexplotando, creando películas muy malas, pero muy buenas, como El regreso de los muertos vivientes, del 85, donde se puede ver un gran avance en el maquillaje, uno de los mejores maquillajes sin duda. Yo veo ahora The Walking Dead y veo esa película y es que es en serio que es uno de los mejores maquillajes, que más mal rollo da de todo el subgénero. Y también en esta película se introduce mucho la idea de que los zombies comen cerebros, algo que se ha ido desarrollando mucho a través de los años. Bueno, entonces, ahora ya después, segunda ola, del 68 a los 90, se empieza a morir un poco el género,
Pero en cuanto al cine, porque aparecen unos juegos, una trilogía de juegos que va a marcar mucho la diferencia. No sé si los conocerás, supongo que sí. El Resident Evil. Resident Evil, ¿que de qué habla? Pues de unos zombies, una corporación que crea un virus, que ese virus se esparce y se crean zombies. Y tenemos a dos personajes que intentan evitarlo, tal cual, y se crea trilogía. Esta trilogía fue bastante conocida. De hecho, se han hecho varias películas. Sí, creo que tiene 8 películas, si no recuerdo mal. Sí. O sea, se ha extendido lo que se ha podido. Y la saga de videojuegos creo que tiene 8 juegos también, 8 o 9. Juegos. Creo que 8, sí. O sea, se ha extendido todo lo que se ha podido. Y a mi parecer Resident Evil es, de juegos, de los primeros, son una barbaridad. O sea, yo cuando mi padre me enseñó también los juegos, que los tenía él para... Pues para el ordenador de esto que pirateas el juego que te sale de los antiguos y lo juegas. Y hay una de las escenas más míticas, yo creo que de toda la historia, que es cuando están encerrados en el pasillo ese... Y tienen que saltar y salen los rayitos estos que te cortan. Que salen los rayos en red y cortan a uno en cachitos. Ese. Es una de las escenas más míticas de Resident Evil. Un rompecabezas. Pero así. Bueno, entonces ahora estamos a principios de los 2000. El zombie, ya como monstruo, se ha sentado en las bases. Porque tenemos 6 diferentes monstruos más característicos, que son los vampiros, los hombres lobo, Frankenstein, la momia y el hombre invisible. Entonces, los zombies se asentan como el 6º monstruo, los monstruos más influyentes en el cine. Se irán creando más, porque el género zombie ha ido evolucionando. Y ahora vamos a llegar a la tercera ola, a la última, pero la más influyente de todas. 28 días después. Una locura de película. O sea, eso sí que fue una locura, porque además empieza... No sé si se considerará un poco spoiler, pero yo creo que sí. Empieza como en una casa, todo muy tétrico, que no sabes qué está pasando, todas las ventanas cerradas, la familia súper emparanoiada de lo que está pasando, y no te cuentan nada. Hasta que yo creo que 5 minutos de película, se vuelve todo súper caótico, sale fuera, creo que una señora que está embarazada, no recuerdo si era la hija del protagonista, sí. Sale fuera y de repente viene corriendo algo y bueno, pues empieza... Lo típico de los zombies, ¿no? Que la muerden, se infecta, se convierte. Y bueno, en esta película te presentan como unos zombies. Yo creo que de las primeras veces que te presentan en cine, zombies que corren, pero no que corren tipo, venga, vamos a trotar. No, que corren, que parece eso, no sé. Que se está jugando ahí 100 metros lisos, porque vamos, flipas. Sí, que de repente te sale Usain Bolt y te va a pegarte un bocado. Y eso fue algo de lo que más, porque fue un cambio. Porque esto ya se intentó años atrás con una película de George Romero, pero la gente no estaba preparada. En el momento en el que tú tienes algo que vende, si lo intentas cambiar, puede salir bien o puede salir mal. Y en ese momento salió muy mal. Pero en esta película salió muy bien. Muy bien, de hecho, tiene segunda parte que se llama 28 semanas después, que es exactamente igual, que se supone que está el virus controlado, pero controla tu virus, a ver qué pasa. Claro. Y un virus y que de repente viene uno que está un poco infectado, que no se dan cuenta y se lía parda, tal cual, y al final es que se propaga. Tú no puedes controlar un virus. Sí, esto es como el COVID, que lo hemos controlado dentro de lo que hemos podido. Bueno, lo hemos controlado. Claro, por eso, dentro de lo que nuestras posibilidades lo hemos controlado. Pues pasa lo mismo con los virus zombies. Sobre todo el de 28 días después, que es para mí, uno de los virus más agresivos en cuanto a infección, porque se contagia por el aire, por contacto. Simplemente hay que tocar sangre de un pájaro que se haya infectado por casualidades de la vida y ya estás infectado. Es uno de los virus más agresivos que yo he visto en cines. Sí, aparte que marcó mucho la diferencia por eso, porque al ser algo más contagioso, da mucho, no sé si has leído o has oído hablar de la novela de Stephen King, Apocalipsis, sí, que habla de un virus que mata a todos menos a los inmunes. ¿Y qué pasa? Pues que tienen que hacer eso, tienen que hablar de cómo reconstruir. Pero bueno, ahora vamos a pasar a una película española, a una saga de películas española que nació en el 2007, que es REC. Bueno, yo la llamo Red, pero lo mismo. Es lo mismo. Pues estas películas empiezan con una chica que es periodista, que les han comentado que están en una zona con bomberos y están haciendo un rodaje, ¿no? Para saber lo que hacen los bomberos y todo el rollo. Y en ese momento llaman a los bomberos y les dicen que hay un problema en un edificio, que tienen que ir. Total, pues van y entran en el edificio, todo parece estar normal. Bueno,
normal. Bueno, hasta que se encuentran a una vieja. Claro, se encuentran de repente a una vieja. No, cuando entran, me acabo de acordar, cuando entran en el piso, se cae de repente de las escaleras de la parte de arriba una persona contra el suelo y hace ¡pop! Y se quedan todos flipando. Ya cuando van subiendo se encuentran a la vieja que sí queda un mal rollo, chaval, la vieja esa. La vieja que de repente está el policía, no hagas nada, y la vieja todo loca y... Sí, Bueno, es una película, claro, caótica. es una película que también no me acuerdo en qué año se hizo, pero... En 2007. Claro, 2007, vale. Pues es una época, pues eso, yo tenía 2 años. Pues con 2 añitos, no había visto la película en 2 años, ¿sabes? Pero Sí. cuando ya fui más mayor la vi. Pero tú imagínate, 2007, vienes de 28 días después, te encuentras con Rec, vamos a llamarlo Rec, te encuentras con Rec, que es una película española, y te presentan eso. Pues también da su mal rollo. Aparte que es en primera persona. Es verdad que es como es si fuera verdad. un reportaje de cómo lo han ido grabando, y eso da todavía más angustia. Claro, porque tú le estás viendo cómo que se tiene que dar la vuelta, que si se da la vuelta se encuentra uno, que si viene corriendo, que si choca contra la cámara. Sí, te integra muchísimo dentro de la película, te integra muchísimo. Y Sí. además el final de la primera película, como lo dejaron abierto, consiguieron hacer más películas y sacar de ahí una trilogía. Sí, una trilogía y también una precuela que iba antes, que es la R4 Génesis, que no es tan buena, pero está bastante bien. Claro, yo, de las buenas son las 3 primeras, luego es que normalmente cuando alargas mucho algo suele acabar mal. Es estirar el chicle. De hecho, Sí. vamos a hablar de eso, porque vamos a hablar de Walking Dead, pero primero vamos a hablar de algo que cambió, que es las superproducciones americanas. Y con ella, El Amanecer de los Muertos, de Zack Snyder. Zack Snyder, un director que ha dirigido muchas películas, y El Amanecer de los Muertos. Le dio por hacer una película de zombies y fue un exitazo. Lo petó en taquilla y marcó el género de zombies, porque ya no son producciones de bajo presupuesto, son superproducciones, como Guerra Mundial Z, Tren a Busan o El Ejército de los Muertos, también de Zack Snyder. Sí, en la de El Ejército de los Muertos, por ejemplo, también te presenta, porque me pareció muy, muy inteligente por parte de Zack Snyder, te presenta que la sociedad ya está dividida, o sea, ya se ha montado sus propios cimientos a partir de una infección, y que no solo la sociedad humana, sino que los zombies tienen su propia sociedad. Y que te presenta algunos zombies, como los conocemos nosotros, que la mayoría son tontos por considerarlos Sí, tontos, ¿no? que no tienen inteligencia. Claro, que no, simplemente se rigen por comida, ya está. Comida. Entonces, pues te presenta unos zombies nuevos, un tipo de zombies que son más inteligentes. Ya no Sí. te digo que sean capaces de, no sé, de crear utensilios y no, pero que sean No, capaces pero que de, pueden hacer estrategias. claro, estrategias, manejar manadas, es decir, zombies más Y inteligentes. hay alfas. Es verdad que hay alfas. Hay alfas, hay jerarquías. Y eso es una idea que puedo introducir y que hablaremos luego de que puede ser el inicio de una cuarta ola, ya que hablaremos ahora de Walking Dead, porque eso puso al género zombie en la cresta de la ola. The Walking Dead, 2010, 31 de octubre, primer capítulo de Walking Dead. Un personaje entra en coma, se despierta 2 meses después del inicio del apocalipsis y se encuentra todo destrozado. Tiene que buscar a su familia, no sabe dónde está y se va desarrollando. ¿Tú qué opinas? ¿La has visto? Sí, bueno, estoy al día con la serie y a mí personalmente me encanta. Lo que pasa que lo que hemos dicho antes de alargar el chicle, Sí. hay veces que tienes que cortar en cierto punto, ¿sabes? Porque para mí es una obra maestra. Por lo menos hasta las 7 primeras temporadas, fíjate La que ya es temporada mucho. 7 a mí no me convenció. Claro, ya las 7 es como ya empezar a alargarlo. Sí. Para mí las 7 son el ideal, es decir, las séptimas para cerrar. Pues ya han ido alargando, han ido contando más historia que tampoco era tan relevante para la Sí, serie en pero sí. aún así te han ido metiendo porque los zombies ya pasan a segundo plano. Ya no estamos hablando de un apocalipsis zombie, tienes que sobrevivir al apocalipsis. Ya tienes que sobrevivir no a los zombies, sino al humano. Sí, a la Metiendo sociedad que se va personajes creando. como puede ser el primer enemigo así creado es el gobernador, que son 2 sociedades con la del protagonista que es Rick y el gobernador, que tienen que luchar para poder llegar a una paz que luego al final no se consigue. Llegan en guerra, a tiros, balas, aceros, sangre, tripas, todo. Es una serie bastante gráfica y que me parece muy sorprendente que el primer capítulo de la 5ª temporada tuvo 17,1 millones de espectadores en directo. Madre de Dios. El capítulo más visto de toda la historia de la televisión, siendo una serie para más de 18 años y con violencia gráfica.
Sí, porque además muy gráfica, que tiene muy escenas gráfica. bastante repugnantes, se podría considerar. Sí, de hecho vamos a hablar de una escena con un villano bastante característico de la serie. Que a mí, por cierto, es mi personaje favorito, a pesar de ser villano, porque luego el arco que tiene el personaje me parece espectacular. El que al final te explican en la serie cómo se convierte en villano, por qué se hizo villano y por qué para ser villano, a mí me parece una locura. Sí, porque no es un villano como, por ejemplo, podría serlo el gobernador, que es un villano porque sí, porque está loco. No, es algo que tiene una razón y que es porque no pudo salvar a quien tuvo que salvar. Entonces, pues, tiene esa manía de intentar hacer las cosas bien para que no le salga mal, porque le sale algo mal. Es así el personaje de Negan, es un personaje muy ambicioso, muy egoísta. ¿Por qué? Porque quiere lo suyo para los suyos, pero para nadie más. Claro, o sea, se centra en salvar a lo suyo propio, ya que tiene la experiencia de haber perdido algo muy importante para él antes, pues él se decide a que no va a volver a perder jamás a alguien así, ¿sabes? Entonces se centra en salvar a todo lo suyo, que si no recuerdo mal, ¿cómo se llamaba su comunidad? No, Los salvadores. Los salvadores, que luego, claro, es verdad que el bate se llama Lucille, un bate muy emblemático, por cierto, yo lo tengo en mi casa. Y pues es verdad, la escena, una de las escenas más sangrientas y de gráficas la de toda serie, la serie. Es cuando pillan por primera vez se dan un encontronazo con los salvadores y Alejandría, creo que ya se había formado Alejandría. Sí. O bueno, estaban en el Sí, principio aparte de... que fue al final, porque yo la tengo al día, de hecho me la he vuelto a ver en los últimos meses. Y lo que pasa es que al ir matando a varios salvadores, pues Negan quiere venganza. ¿Y va a matar a todos? No, porque a todos no les sirven para trabajar. Entonces lo que hace es matar a uno, y de hecho se crea uno de los cliffhangers más grandes de toda la historia de la televisión, porque al final de la temporada 6 matan a uno, no te dejan ver quién es, y tienes que esperar a la temporada 7 para saber a quién matan. Sí. Que además, es que y me luego acuerdo encima tiene un giro. Claro, me acuerdo de la escena que es sangrienta, que digo yo, madre gráfica. de Dios. Le revienta la cabeza con el bate, literalmente. De forma literal. Y lo peor y lo que más me puso la piel de gallina en ese momento fue ver cómo se incorporó con la cabeza reventada. Y dijo, chúpame los huevos. O sea, yo me quedé que dije, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y luego, otro, y otro. Y cómo se reía, cómo lo disfrutaba. Es que es un personaje muy Claro, cuando lo psicópata. presentaron yo pensé, pero este tío está loquísimo. Ya luego con el arco del personaje va mejorando. Pero la presentación en sí de Negan es una barbaridad. Es una barbaridad porque a mí me encantó. Según presentaron así el personaje como villano, espectacular. Sí, y luego tenemos las últimas temporadas, unas temporadas que son menos queridas, pero han vuelto a levantar la serie. Porque estamos hablando de temporada 9, 10 y 11. 11 ya la última, se termina este año. De hecho, creo que el 10 de noviembre ya se estrena el último capítulo. Sí. Y pues tenemos varios giros, como la salida de varios personajes muy principales. Que además, por cierto, se vuelve a dar prioridad a los zombies en la temporada 9. La temporada 9, ya que el grupo que se crea es el grupo de los susurradores, que se dedican a vivir entre los zombies. Entonces, al crear más prioridad de lo que es la serie de Walking Dead, que son los muertos vivientes, al final lo que creas es más expectación, porque la gente viene a por zombies. Y si tú no le das zombies, ¿qué pasa? Que se cansan y se van, que es lo que pasó desde la temporada 7 hasta la 9. Que la gente pues empezó a dejar de verlo, ganaba menos dinero y dijeron, oye, que tenemos que volver a lo de antes. Y la verdad que el reenganche que tuvieron me parece una locura. Es una barbaridad. ¿Cómo? Porque al final cambiaron de showrunner. Entonces lo que pasó es que al tener diferentes ideadores, si lo hacen bien, puede salir mucho mejor que como lo habían hecho en las temporadas anteriores. Entonces a mí me parece que es una serie que ahora mismo no es redonda, porque ha tenido baches. Sí, ha tenido sus bachecitos, sí. Pero la están terminando mucho mejor de lo que la gente esperaba cuando sacaron la 8ª temporada. Sí, yo la verdad que, de hecho, la 8ª temporada incluso recomiendo que ni vérsela, porque... Sí, yo me las he saltado. Es que, a ver, de hecho, yo creo que si estás en la 7, te acabas la 7 y pasas a la 9, vas a entenderlo exactamente igual. Sí, lo único que recomendaría ver es el final del personaje. Es que tampoco queremos hacer mucho spoiler, yo creo que lo vamos a hacer. Sí, puede ser. O lo haremos. Bueno, pues al final de un arco de personaje, de uno de los principales, eso yo creo que es lo único que merece la pena de la última temporada, de la temporada 8. Sí, probablemente. Pero bueno, luego ya tenemos los diferentes arcos. Yo me he saltado 2 temporadas, la 7 y la 8, y me he enterado de todo.
Sí, pues es que no son tan relevantes. La 7 un poquito para acabar de Claro, y enlazar también las para 6, pero... introducir personajes. Claro, pero tampoco es lo más importante de en sí la serie. Sí. Para mí, mi temporada favorita es la 6, la 1 y ahora la 9 también. La 9. Porque la 9 es muy buena. cuando presentaron los susurradores, el capítulo ese fue brutal. Sí, que no te lo esperas, que de repente están matando zombies y uno coge, te esquiva y te clava una espada. Claro, Impresionante. yo me quedé diciendo, pues oye, pues que han ganado reflejos y ahora saben utilizar armas. Sí, pero es que encima ahora en la nueva temporada, la temporada 11, han metido a zombies que sí que saben utilizar armas y ya no son susurradores, ya son que de verdad están Eso es verdad, mutando. sí. Porque al final, ¿qué pasa si tú tienes una serie que da mucho dinero, pero no tiene la suficiente expectación como tenía antes? Pues metes cosas nuevas, aparte que ahora van a hacer 3 spin-offs con Rick y Michonne, con Daryl Dixon y con Negan y Maggie. Y creo que van a ser bastante buenos. Sí, yo tengo mucha confianza, la verdad. Tengo mucha confianza, porque es una serie que a mí me gusta mucho y que me ha gustado muchísimo. Y yo, pues, espero mucho de la serie. Sí, pues bueno, vamos a ir acabando. Espero que a nuestros espectadores les haya gustado un poco este resumen por la historia del subgénero, de uno de mis subgéneros favoritos. Sí, y el mío. Así que bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos.